Por favor, pueden sentarse, hermanos queridos. Es un gusto verlos hoy. Una alegría que podamos reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Dígale a alguien que esté cerca suyo: me alegra que hayas venido. Y me alegra que te hayas sentado a mi lado. Amén. Me alegra que te hayas sentado a mi lado. Amén. Muy bien. Pueden bajarle al instrumental, por favor. Una de las cosas importantes que nosotros debemos aprender en este tiempo es la familia. Vamos a decir juntos: la familia. Hágalo en tono fuerte. Diga: la familia es un regalo de Dios. Otra vez conmigo. Diga: la familia es un regalo de Dios. Más fuerte. La familia es un regalo de Dios. Mi familia es un regalo de Dios. Ahora estamos aprendiendo acerca de la honra. Y cuando hablamos de la honra, es muy importante que nosotros aprendamos a tratarnos con honra, con respeto, a nivel de la casa. Pero hay un texto en la Biblia que es interesante que ustedes lo puedan ver. Es 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Dice así, 2 de Samuel 14, 24. ¿Lo pueden ver en sus Biblias? Segundo libro de Samuel, capítulo 14, 24. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Vamos a hacer un ensayo todos, a ver. Pueden bajarle mucho al instrumental, por favor. Mas el rey dijo, no, pero lean ustedes fuerte. Eso fue lo que le dijo este rey a su hijo: váyase a su casa. No quiero que veas más mi rostro. No quiero que me veas más como tu padre. Vete de la casa. Ahora, qué difícil es decirlo eso a un hijo tan amado como era Absalón. Y cuando pensamos en la honra, una afirmación que vamos a hacernos hoy es: ¿qué es lo que rompe la honra? Pero vamos a decirlo juntos: cuando se rompe la honra, cuando ese valor tan importante de la casa se quiebra por alguna razón. Ahora, este hombre que ustedes ven aquí diciéndole a su hijo amado: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Este hombre que le está diciendo así a su hijo no es cualquier hombre. Gracias, hermana querida. Es un hombre amoroso. La Biblia dice que él era según el corazón de Dios. Era un padre extraordinario. Pero ¿qué pasó con él? David es el hombre que representa la humildad, la sencillez. Les resumo su historia así muy rápido. David era el menor de 8 hermanos. Algunos comentaristas creen que David no era el hijo del matrimonio de su padre Isaí. Probablemente sí, probablemente no. Él ganó batallas muy importantes. Quizás la más importante en la etapa inicial fue enfrentarse a Goliat y vencerlo. Milagrosamente Dios le dio la victoria. Así que desde temprana edad aprendió él a enfrentar gigantes y a vencerlos. Tenía esa habilidad, esa gracia. Luego creció y se hizo un músico y paje de armas del rey Saúl. El rey Saúl lo buscaba para matarlo todos los días, y todos los días el Señor libraba a David de la muerte de su rey, de su jefe de alguna forma. Dios lo libró. Llegó el tiempo en que llegó a ser el rey de Israel. Reinó en Judá por 3 años y algo de meses, y en Israel 33 años y otros meses más. De él se sabe que fue el mejor reinado de Israel. Se conoce como la edad dorada de Israel. Ahora, este rey amoroso, cantor, que escribió los salmos, maravilloso hombre de Dios, un día, estando en el palacio, en lo mejor de la vida, cuando el éxito le tocó la puerta, el éxito y el fracaso siempre tocan la puerta en algún momento de la vida.
Ambos son peligrosos. El fracaso, dice Tommy Tiller, es peligroso porque llega al corazón y nos amarga. Y el éxito es peligroso porque se nos va la cabeza y nos volvemos orgullosos. Estando en lo mejor de la vida, una tarde se paseaba por el corredor de su casa y vio a una mujer linda que se bañaba y él preguntó quién era, le dijeron quién era, él ordenó que se la trajeran, se acostó con ella, al acostarse con ella quedó embarazada y él la despidió a su casa y luego al saber que su esposo estaba en el campo de batalla, tramó todas las formas, para resumirle a ustedes la historia, para que su esposo muriera en el campo de batalla. Y Urías Eteo murió en el campo de batalla. David en un momento pensó que él podría salir de eso con vida, porque era un hombre acostumbrado al éxito ya. Había vencido a Goliat, había superado la tentación de la prueba de Saúl. Pero ahora en su propia casa y en su propio corredor, un día se siente tentado y cede a la tentación. Y llega el profeta Natán y le dice: Natán, David, rey, había un hombre pobre que tenía una sola corderita y había un hombre rico que tenía muchos corderos. Y el hombre rico llegó y le dijo que le quitó la cordera a la fuerza y abusó de esa cordera y dejó al hombre sin nada. ¿Y qué piensas tú que se debe hacer con ese hombre, David, rey? Y David dijo estas palabras: el que hizo tal cosa debe morir y debe pagar con 4 tantos. Entonces Natán, mirándolo de frente, le dijo: bueno, David, la verdad es que ese hombre eres tú. Y él tembló delante de él, de Natán el profeta, y dijo una frase interesante, versículo 13 del capítulo 12. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: el Señor ha remitido tu pecado y no morirás. Es cierto que no morirás, pero lo que también es cierto, que los 4 tantos no se podrán quitar de tu historial. Y cuando pienso o cuando pensemos en cómo se rompe la honra en la casa, el valor, el respeto, hay 3 cosas que quisiera dejar hoy sembrado en ustedes. Y lo primero es que la honra se rompe cuando nosotros quebrantamos nuestra relación con Dios. Amén. El secreto de la vida cristiana y no cristiana está y radica en que nosotros mantengamos una relación de dependencia con Dios. David se confió y en un solo día cometió 3 pecados letales. Pecados. Subrayen eso en sus notas. Pecados. ¿Y por qué llamo la atención a que son pecados? Bueno, porque fueron actos. Uno, el adulterio. El segundo fue abuso de poder, o este es el orden: abuso de poder, adulterio y asesinato. Pecados letales. Pero no había llegado al nivel al que va a llegar ahora. Fue el día en que él permitió que su relación con Dios, por alguna razón, se descuidara. Y eso es lo primero que pasa. Hay 3 palabras clave en el capítulo 12 de Segunda de Samuel que son interesantes verla. Natán le dijo: tú eres ese hombre. Dios te ha dicho, te ha ungido como rey. Has sido muy bendecido. Y el Señor te ha dicho que si aún hubiese querido, le hubiese dado más. Versículo 9 del capítulo 12. Esta palabra es clave para nosotros. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Amén. Cuando nosotros descuidamos la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestra vida personal, una de las primeras señales es esta: tener en poco la palabra del Señor. Y yo quiero animarlos hoy, exhortarlos a ustedes y a los que ven esta prédica a que le den un valor enorme a la palabra del Señor. ¿Alguien alaba a Dios? Vuelvan otra vez a la palabra de Dios. Vuelvan a la oración en sus casas. Vuelvan a la oración. Aún en el día, cuando les quede un poquito de tiempo, les animo a que ustedes hagan una intención y puedan apartar un tiempo para orar con el Señor. Vuelvan otra vez a lo básico, a la oración, a la lectura. Quizás muy ocupados como todos, pero vuelvan allí. La otra expresión
está en el versículo 10. Cuando una persona tiene en poco la palabra de Dios, la descuida, vean lo que dice el versículo 10. Por cuanto me menospreciaste, menospreció al Señor, menospreció lo que Dios le había dado. Y uno diría, pero no, David no menospreció a Dios porque él amaba a Dios, era extraordinario, un hombre de Dios, maravilloso. ¿Dónde lo menospreció? ¿Dónde descuidó él? Descuidó el día en que él hizo la mirada que no tenía que haber hecho. Descuidó el día en que él codició lo que no tenía que haber codiciado. ¿Dónde falló nuestro hermano David? El día en que él pidió lo que no tenía que haber pedido. Pequeños detalles. A todos nos puede pasar. Pero dos palabras, menospreciar y tener en poco, es algo tremendo. Entonces, el Señor le dijo a David, no vas a morir, pero quiero que recuerdes y nunca lo vas a olvidar, que hay 4 cosas que te van a pasar. ¿Puedes poner estas 4 sillas aquí, Diego, por favor? Quiero que las pongas aquí en el altar. Ya vienen los muchachos, ya las traen. Yo quiero que ustedes se lleven esto en su mente. Cuando se rompe la honra en la casa, puedes ponerla aquí. La honra en la casa se rompe, o en el trabajo, cuando uno rompe la relación con Dios. Y Dios le dijo a David, no vas a morir, David, no vas a morir. Yo te amo mucho. El Señor nos ama mucho. Eres alguien grandioso, venciste a Goliat, eres el rey, eres conforme a mi corazón. Pero tú no vas a olvidar esto, David. Hay 4 cosas en tu vida que por causa de haber quebrantado la relación conmigo, nunca vas a olvidar. Entonces, la segunda cosa de este texto, cuando se rompe la relación, es cuando se quebrantan los principios espirituales en la familia. Y aquí hay varios principios espirituales. Por ejemplo, en la casa siempre debe haber en las familias el respeto, siempre debe haber la lealtad, la confrontación sabia, el silencio en la familia, el quedarnos callados cuando alguien nos hace algo que nos hiere. Y en la iglesia, muchas veces hermanos o hermanas nos ofenden o nosotros le ofendemos y nos quedamos callados. O en el matrimonio o en los hijos nos ofenden y callamos. Y vamos a ver en un minuto cómo eso hace tanto daño. Y es bueno la confrontación sabia, la integridad y la ayuda mutua. De manera que un día de esos cualquiera, después que pasó todo esto, o antes de que hubiera pasado todo esto, la Biblia dice algo que antes que Natán lo confrontara a David, David pensaba que lo que él había hecho estaba bien. Es como que él hubiese dicho, bueno, al rey se le permite todo. Al rey se le permite todo. Pero vean lo que dice el versículo 27 del capítulo 11. Cuando pasó el luto, no lo había confrontado todavía Natán, cuando pasó el luto de Betsabé, porque su esposo David lo mandó matar. Dice la Biblia que pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Él dijo, ya murió el esposo, así que ya yo puedo tenerla en mi casa. Es legal, ahora sí que la puedo tener como mujer porque ya murió su esposo. Pero vean lo que dice el texto, en voz alta conmigo, leámoslo juntos. Lo más esto, todo es voz fuerte, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hay 3 palabras, le dije yo que la recordaran. La primera fue que tuvo en poco la palabra de Dios, menospreció a Dios, y tercero es, lo que él hizo fue desagradable. Vamos a decirlo otra vez. 3 cosas que hizo el rey David en un momento. 1, tuvo en poco la palabra del Señor. 2, menospreció al Señor. Y 3, lo que él hizo fue desagradable. Y lo que él hizo fue desagradable al Señor, aunque para él estaba bien. Se rompió la honra ese día en la casa. Familias, un día
cualquier día se rompió la honra en la casa del rey David. Un día él dejó de depender del Señor y, como a todos nos pasa, se dio a la tentación y cayó. Hermanos, él pudo vencer a Goliat. ¿Lo recuerdan? Pudo defenderse de Saúl toda la vida. Y de hecho, los que fuimos al retiro recibieron una clase magistral sobre la honra de David a Saúl. David honraba a Saúl como padre, lo respetaba. Pero algo que deseo que ustedes hoy se lleven en su corazón, y también yo, los que están casados y los que están solteros y se van a casar antes que Cristo venga. Recuerda esto: usted puede honrar a cualquier persona, usted puede respetar a cualquier persona, eso es muy valioso, pero la honra que tiene un mayor peso es la honra que usted brinda en su casa. ¿Alguien alaba a Dios? La honra que tiene un mayor peso es la honra que usted brinda en su casa. Así que honrar al rey fue bueno, vencer a Goliat fue bueno, pero perder la batalla en su propia casa un día cualquiera fue letal para David. Entonces, un día de esos, su hijo mayor era el heredero al trono, se llamaba Amnón. Y Amnón tenía una hermana, era hermano de Absalón por parte de David. Tenían una hermanastra muy bonita que se llamaba Tamar. Capítulo 13. Tamar era una chica linda, hermana de Absalón, hermano de Amnón, pero no hermana de Amnón porque eran esas familias mezcladas, es complicadísimo. Hijo de una mujer, hijo de otra mujer, y a la larga, como la canción de Yolanda del Río, que creo que se llamaba canción de los años 70, hija de nadie, escribió una canción, una cantautora mexicana, hija de nadie, hijo de nadie. Un día Amnón se enamoró o se obsesionó por su hermanastra y hizo todo lo que hicieron para que él pudiera acostarse con ella. Como ella no cedió, porque indudablemente que tenía honor esta jovencita, le dijo: no me hagas esa vileza, no me hagas ese daño. No soy tu hermana, puedes pedirlo al rey y a lo mejor el rey me da para que se case conmigo. Y él no quiso, él agarró a la fuerza y la violó en su casa. El día que Amnón violó a su hermana en su casa, cometió algo terrible. Y eso representa estas primeras 4 sillas que están acá. Fue la violación. Yo dije que ya no era un pecado. El pecado fue el adulterio, el pecado fue el asesinato y el pecado fue el abuso de autoridad. Pero ahora ya no es pecado. Ahora es una violación. Y la violación no es un pecado, es peor que un pecado. En la clasificación bíblica y teológica se conoce como perversión. El incesto es una perversión, considerado en la categoría de actos inmorales como una perversión. Hay que estar pervertido de la mente para abusar de una hermana, o de un hermano, o de un hijo, o de una hija. No es un acto de pecado solamente, es una perversión mental. Así que esta joven, el día que Amnón la violó a ella, fue el primer tanto. Quitamos esta silla de acá, porque antes, donde habían 4 hijos en casa, ahora hay 3. Cuando se sentaban a comer, ya una jovencita linda y hermosa ya no vendría a la casa a comer, porque ella no solamente fue violada, sino que en ese tiempo la cultura decía que si una joven era violada, sencillamente ella nunca más se podría casar. Quedaba viuda hasta el día de su muerte. Es decir que el primer tanto en una familia fue desgraciarle la vida a una jovencita, póngale usted de 15 años. El primer tanto que pasó en la casa.
¿Por qué se originó eso, hermano? No le podemos echar la culpa a David. Y no es mi tarea hoy eso. La tarea es concientizarnos de que eso comenzó a pasar cuando se rompió la honra en la casa. Cuando alguien abrió la puerta en la casa y no respetó la santidad de Dios en la casa. Amnón siguió en la casa. Siguió en la casa. Pero aquí me llama la atención tremendamente esto. Y este mensaje en lo personal a mí me ha conmovido muchísimo. Y no lo traigo para que ustedes se sientan mal o condenados. Lo traigo para que ustedes y yo podamos revisar nuestras familias, nuestra vida y ver si están ganando batallas externas, pero pueden estar perdiendo batallas en sus casas, en sus familias o sus hijos. Vean lo que dice el texto. Absalón le dijo a Tamar: quédate, hermana mía, en la casa y no se angustie porque Amnón es mi hermano. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Oigan esto. Estoy citando el versículo 21 ahora del capítulo 13. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero usted no va a encontrar en la Biblia absolutamente más nada que David haya hecho. Sencillamente, ¿qué hizo David? Se enojó mucho. El enojo estaba bien, pero le hizo falta como padre accionar. Y él no accionó en casa. Sencillamente dijo: bueno, no ha pasado nada, está bien, o si ha pasado, estoy enojado contigo, Amnón, pero bueno, ya pasará. Escuchen, queridos, pero al lado de Amnón estaba ¿quién? Absalón. Y cuando algo no se corrige en casa o en la familia, uno piensa que dejando las cosas pasar, se van a resolver solas. Es muy importante que en el matrimonio, en la familia, las cosas se resuelvan. Absalón se quedó callado en silencio y sorprendentemente, hermanos queridos, pasó 2 años con eso en su cabeza. Aconteció, pasado 2 años, versículo 23, que Absalón tenía esquiladores. Normalmente era que venían esquiladores profesionales para trabajar con las ovejas y sacar la lana. Y se hacía una gran fiesta y invitaban al rey como invitado de honor. Y él le dijo: papá, quiero que vengas a mi casa porque vamos a esquilar, tenemos una gran fiesta. Fue una estrategia de Absalón porque en el fondo él sabía que David no iba a ir. Y David le dijo: no puedo ir, hijo, muchas cosas aquí en el reino. Pero lo bendijo. Vean el versículo 25. No fue, pero lo bendijo. Porque David tenía un corazón de padre. Es que no es fácil ser padre y ser rey. A los hombres en la primera conferencia que vimos le enseñamos las etapas de la vida de un hombre. Y una de las etapas de la vida del hombre es esa: ser padre y también aprender a ser rey. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le dijo: ¿para qué tiene que ir contigo? David como que sospechaba algo, pero no se atrevía a hurgar el asunto. Entonces, le resumo la historia: se llevó a su hermano y ya Absalón, había dado la orden: cuando él esté borracho, por favor, mátenlo. Y así fue. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón, versículo 29, como le había dicho. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron y huyeron. Ese día, en la casa de David, una silla más faltó. Una familia de muchos y de 4 ya quedan nada más 2. ¿Por qué comenzó a pasar eso? Porque un día se rompió la honra en la casa. Un día se rompió la honra en la casa. Y quizás le faltó a nuestro hermano David y a nosotros el coraje para enfrentar esa realidad y buscar resolver a tiempo. No lo resolvió. Quedó Absalón. Pero hay algo que no lo voy a explicar. Y es la tercera cosa. Solo la voy a mencionar. Natán le dijo a David: mira, David,
Tú te acostaste con esa mujer en lo oculto. Pero va a pasar algo, y es que de tu familia alguien se va a acostar con tus concubinas en público. Y no daré detalles sobre eso, pero ese día fue quitada la tercera silla de la casa de David. ¿Cuándo fue? El día que Absalón se rebeló. Y para hacerle sentir el ardor de la ira de David, el consejero personal de Absalón, llamado Aitofel, le aconsejó que se acostara con todas las concubinas de su padre en el techo de la casa. Ese día no solo fue perversión en la casa, sino que fue vergüenza en la casa. ¿Cuándo comenzó a ocurrir eso, hermanos? Cuando se rompió la honra en la casa. Algo tan sencillo, pero tan tremendo, que hay que cuidar a todo costa en la casa, en la familia. Lo que yo les animo hoy, les pediría a ustedes, hermanos, y a mí, es siempre conserven la honra a Dios como un valor muy profundo. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Alabado sea el Señor. Es decir, siempre honren la relación con Dios. Siempre. Pero ¿cuántos le quedaban en la casa? Una. Es triste. Es triste que una familia hermosa, la familia real, no está Amnón, no está Tamar, y la vergüenza ha ocupado una silla porque todo el mundo dice, el hijo del rey se acostó con las mujeres del rey. Queda Absalón. Y esto que pasa con Absalón a mí me impresiona mucho. Absalón representa a las personas que no comunican las luchas, que no hablan lo que le está pasando, lo callan. 2 años vivió con algo en su mente y a los 2 años cometió el asesinato. Pero no fue todo. Después de eso, la Biblia dice que Absalón tuvo que huir y se fue a la casa de sus suegros y ahí pasó 3 años, capítulo 13, versículo 38. 3 años pasó en Gerar. Y lean ustedes lo que dice el versículo 39. Y el rey David, por favor, ¿lo pueden leer? Que el Señor nos ayude a ser como David, consolarse tan rápido de su hijo. Te dice que un dolor de la pérdida de un hijo es muy difícil de superar. Pero en 3 años se había consolado de la muerte de Amnón. Y deseaba ver todos los días a su hijo Absalón. Qué triste es la historia que les estoy contando, ¿verdad? Pero es una triste realidad de la vida de un hombre de Dios. De un hombre que aprendió a vencer los gigantes afuera, pero que dentro en casa, internamente, tenía sus luchas para poder derrotar a esos gigantes. Absalón representa al hijo, y yo oro para que hoy sean sanados. Representa al hijo, a la hija que guarda silencio, que no comunica lo que le está pasando. Representa al hijo, a la hija, o al hombre, o al esposo, o a la esposa, que lucha en silencio con sus propias batallas mentales, que sabe que está peleando una batalla, pero no tiene con quién hablarla. Absalón no tenía con quién hablar sus batallas mentales, pero las tenía. 2 años batalló con el pensamiento de matar a su propio hermano. Ahora 3 años desterrado con el deseo de ver a su padre y no puede verlo. Porque su padre un día le dijo, 3 años. Ahora llega el momento en que él llega a la casa. Lean esto por favor en voz alta. Un día, les resumo la historia, alguien que se llamaba Joab, que era el general del ejército, contrató a una mujer de Tecoa para que hablara con el rey en parábolas, como habló Natán con él, para hacerlo entrar en razón, para que David, como rey, como padre,
diera la orden de que al desterrado, a su hijo, le diera la oportunidad de venir a la casa. Tuvo que usar estrategias de manipulación y mentira. Y David dijo, está bien, Joab, está bien, tráelo. Vuelvan a leer lo que estaba aquí otra vez. ¿No dice el texto que él deseaba ver a su hijo? Y si deseaba ver a su hijo, no es una crítica a él, es una autocrítica a nosotros. Si deseaba ver a su hijo, ¿qué tenía que haber hecho? Buscarlo. Buscarlo. Muchas veces nosotros queremos eso con alguien. Queremos expresarle a papá, mamá, un hermano, una hermana, un pastor, a un líder, a alguien, darle las gracias, decirle lo valiosos que son. Queremos hacerlo, pero no es suficiente con quererlo. ¿Alguien alaba a Dios? No es suficiente, tienes que accionar. Él quería ver a su hijo todos los días, pero él, mi hermano querido del alma, no estaba haciendo absolutamente nada para buscarlo. Pero hay algo más. Y esto es tremendo. Es entendible. La razón principal, pienso yo, dos razones por las que él no hacía eso. Uno, era para enseñarle a su hijo que lo que había hecho mal se tenía que pagar. Estaríamos de acuerdo y diríamos que está bien. Aunque Dios no trató así con él. La segunda era para que la gente no dijera que David entonces tenía preferencia con su hijo. Pero su hijo, que batallaba con el silencio en su mente, ya no llevaba 2 años, sino que ahora llevaba 5 años maquinando el golpe letal con la que acabaría prácticamente con la familia. Por eso, querida familia, la honra es un valor muy importante que hay que conversar en casa. Los problemas que tenemos, no importa cuáles sean. Trajeron a Absalón y David se queda mirándolo. Por favor, el versículo ahora 24. Cuando traen al muchacho a la casa, ¿están ahí conmigo? ¿Y David qué quería hacer David con él todos los días? Verlo, abrazarlo, decirle, hijo mío, yo sé, estos hijos míos, pero aunque estés en la cárcel, yo te amo, quiero verte, hijo. No. Cuando Absalón entró a la casa, ¿qué dijo David? No, esa no es. Es el 14:24, por favor. Léanlo, por favor. 14:24. El rey le dijo, váyase a su casa y no veas. ¿Cómo podemos combinar a veces el amor con eso? El amor con gente tan dura. ¿Alguien está aquí hoy? Hay personas que aman y son tan duros así. Pero qué corazón, la gente aún más amable, a veces se vuelven con corazones con preparación de dureza. Se está muriendo por dentro, como Jacob. Jacob dijo, yo me voy a ir hasta el sepulcro con este dolor con mi hijo José y nadie me va a consolar. David está muriéndose por dentro con el deseo de abrazar a su hijo. Pero puede más el qué dirán. Puede más lo que la gente opine, lo que la gente dice. Pudo más eso que el amor de un padre, que el amor de una madre, el amor de un esposo, de una esposa. ¿Por qué no lo abrazó? Sino que le dijo, váyase a su casa. Oh. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes están pensando esto, lo que le faltaba a Absalón. Mató a su hermano, le violaron a su hermana, está desterrado. Lo que él más desea ver a su papá y su papá lo corre. La familia, para nosotros la iglesia, debe ser el lugar de refugio más anhelado por ustedes. Alaben al Señor. Oren a Dios para que sus casas sean un refugio, un pedacito de cielo, donde usted llegue y se sienta amado, se sienta apreciado. Alaben al Señor.
La iglesia también representa a esa familia. ¿Saben? Leí recientemente algo que me llamó la atención. En una iglesia cuyos líderes decían, esta es la familia de la fe. Una mujer que venía a la iglesia, una joven, le dijo un día al pastor, pastor, no quiero volver más a la iglesia. ¿Por qué? Porque si esta es la familia, yo no quiero. ¿Y por qué? Dice, porque yo vengo huyendo de mi familia. Y si aquí veo mi familia, y la familia que yo veo aquí es mi familia, ay no. Lo hermoso es que la iglesia es la familia de Dios. Amén, la familia de Dios, alaban a Dios. Alaban al Señor. Alaban al Señor. Para hacerles corta la historia, ir cerrando. Pasaron 2 años. ¿Cuántos años van ya? Van 7. 2 con la muerte de Amnón. 3 desterrados. 2 que su papá no lo quiere ver. Van 7 años. Miren, hermanos. Mi mamá decía un refrán que siempre lo recuerdo. Decía ella, líbrame Dios de las aguas mansas, porque son muy peligrosas. Les quiero dar un consejo hoy. Nunca guarden cosas en su corazón por tanto tiempo. Busquen siempre personas con quien conversarlas. Este hombre lleva 7 años. En 2 años maquinó la muerte de su hermano. En el destierro, ¿qué no maquinaría? A los 7 años, entonces lo traen a la casa. Él viene, pero no viene fácil. Está en la misma ciudad, en el mismo barrio, pero no puede ver a su papá. El general Joab, que podía haberle ayudado, un día Absalón le dijo, Joab, quiero que vengas a mi casa. No, no fue. La segunda vez le dijo, quiero que vengas a mi casa, yo soy el príncipe. No fue. Entonces, como no vino, explotó el muchacho que lleva un mundo por dentro. Un infierno por dentro. Explotó. Dijo, ok, ¿no quieres venir? Buscó a sus siervos y le dijo, métanle candela al campo de Joab. Le incendiaron el campo de Joab y ahí sí vino Joab inmediatamente. ¿Y por qué le metiste candela a mi campo? Bueno, yo te mandé a buscar 2 veces y no viniste. Quiero que me lleves ahora donde mi padre. Y entonces Joab lo trajo a la casa de su padre. Vean esto. Cuando vino la tercera vez donde David, el hombre amoroso y cariñoso, usted lee que la Biblia dice que David besó a Absalón y Absalón le dio reverencia a su padre. Pero esa restauración no fue auténtica ni genuina. Fue protocolar. Abra sus brazos conmigo. Diga, la restauración no puede ser protocolar. Amén. Dígalo otra vez, la reconciliación no puede ser protocolar. La restauración tiene que ser genuina, auténtica, auténtica, que la persona sienta que lo perdonaste. Este muchacho, aleluya, este muchacho necesitaba sentir que su papá de verdad lo había perdonado, que lo había aceptado como Dios lo ha hecho con nosotros, que nos ha aceptado. Pero no pasó así. Como no pasó así, Absalón se diseñó el último plan, el plan fatal, y fue rebelarse contra su propio padre. Y ahí está el tercer y último principio de hoy. La honra se rompe cuando no honramos a nuestras autoridades espirituales, comenzando por los padres. Yo les pregunto a ustedes, ¿lo que hizo David estuvo bien? No. Ahora, ¿lo que hizo David justifica lo que hizo Absalón o lo que va a hacer Absalón? No. ¿Qué hizo Absalón? Como su padre no lo escuchó, no lo oyó, no lo ayudó, Absalón cometió el pecado que a veces cometemos, se llenó su cabeza y su cabeza y su cabeza y su mente. Y dijo, voy a hacerle la guerra a mi padre y voy a ser rey porque voy a ser rey. Yo soy príncipe y voy a ser rey, voy a ser rey. Oigan esto, hermanos. Esta historia es linda para que la sigan leyendo en casa. David venció a Goliat. David enfrentó a Saúl toda su vida.
David quedó en las manos de Betsabé un día, pero se levantó. Pero el enemigo más temible, del cual la Biblia dice textualmente que él huía, y él no era un hombre de huir. El único enemigo al que él le huyó de noche, desesperadamente, al único enemigo que él le huyó en su vida, ¿sabe a quién fue? A su hijo. ¿Por qué David le huyó a su hijo? Muy sencillo. Porque él no quería hacerle daño. Cuando se dio esa guerra, David reunió a su general Joab y a sus 2 hermanos y le dijo: les ordeno que me traigan con vida a mi hijo. No toquen la vida de mi hijo. Hagan todo para que mi hijo vuelva sano a casa. Él murió de una manera trágica, este muchacho. Era muy lindo, dice la Biblia, que era hermoso ese hombre, maravilloso, un físico muy atractivo. Cuando él iba en el campo espeso, el asno en el que iba cabalgando él quedó entre una horqueta del árbol incrustada en su cuello y quedó colgado entre el aire y la tierra. Estaba vivo. Y un joven del equipo de David pasó y lo vio y no fue capaz de herirlo más, porque él recordó lo que David le dijo: nadie le haga daño a mi hijo. Escuchen esto. Pero Joab, líbrense ustedes de Joab. Joab, cuando vio al hijo de David que estaba colgado ahí y estaba aún vivo, no honró la palabra de su padre que lo trajera con vida, sino que sencillamente ahí donde estaba lo remató y lo acabó de matar. Y David dijo estas palabras que hoy deben sonarnos para siempre. Dijo David: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, Absalón? Hermanos, hay 3 cosas que pasan cuando se rompe la honra. O la honra se rompe cuando nosotros quebrantamos nuestra relación. Puede ponerse de pie con Dios. La honra se rompe cuando en la casa se quebrantan los principios divinos. Y la honra se rompe cuando nosotros no respetamos la autoridad que ha sido delegada. No aplaudimos lo que hizo David, pero Absalón quebrantó el principio de la honra a sus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. El día que Absalón pasó ese límite de no honrar a su padre David, ese día la sentencia estuvo sobre su cabeza y trágicamente murió. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy? Cuiden la relación con Dios como lo más valioso que ustedes tienen. ¿Alguien alaba al Señor? Oh Jesús, tengo esta palabra para ti, para mí. Cuida la relación con Dios. Escúchenme con atención. Cuídenla como el día que David la cuidó cuando tuvo delante de él al gigante Goliat y le dijo: Goliat, tú vienes a mí como un perro, mas yo hoy te voy a vencer en el nombre del Señor. Necesitamos cuidar la relación con Dios con esa sencillez. Cuando el éxito toque tu vida y te esté yendo bien en el trabajo y todo esté bien, acuérdate de este sermón. Mantén con más ánimo tu relación con Dios. Es cuando más debes abrazar al Señor.
Es cuando más debes abrazarte de Dios. No dejes que el éxito te llegue a la cabeza. Vuelve otra vez a tus principios sencillos. De ver a tus gigantes que solamente serán vencidos cuando tú dependes de Dios. Vuelve en esta mañana al valor de la honra en la casa. A tratar con respeto a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus líderes espirituales. Puedes que a veces menosprecies a tus líderes. No los consideres valiosos. ¿Sabes qué? Honra a tu autoridad espiritual. Aleluya. Oremos juntos al Señor. Papá, ¿saben? Antes de orar me acordé de algo que Dios puso en mi corazón, y es que no puedo terminar esta historia diciéndoles que la casa quedó vacía, Absalón murió y David quedó solo. Pero aún así Dios lo llama a él, el hombre conforme al corazón de Dios. Y esto es para enseñarnos que Dios nos ama, que Dios te ama a ti. Y no importando lo que tú hayas hecho, hayas vivido, hayas pasado, fracasos, éxitos, las veces que te hayas alejado de Dios, el Señor te sigue amando. Y Él no te mira por lo que le fallaste, Él te mira porque te ama. Dios te ama profundamente. Dios te ama profundamente. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu justicia. Lávame más y más de mi maldad, porque aquí en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Lávame, Señor. Todos ustedes le han fallado a Dios. Yo le he fallado a Dios de muchas maneras, pero Dios está aquí hoy para perdonarte. Inclina tu rostro y dile: Señor, gracias, porque aunque al lado mío las cosas se vayan de la mano, gracias porque a pesar de haberte fallado muchas veces, tú me perdonas, me levantas, me das una nueva oportunidad. Gracias porque cuantas veces yo he roto la honra hacia ti, aún todavía tu amor y tu misericordia me sobreprotege y me guarda. Dígale: gracias, Señor, porque no solamente me guardas a mí, sino porque has guardado mi familia. Dígale: Señor, gracias por la iglesia que me has dado, los pastores, los líderes, por mi familia. Levanta tu voz en oración. Dele gracias al Señor. Dile: Señor, enséñame a tratar con honra a las personas, a mi familia, a tratarlos con respeto, a tratarlos con respeto, a tratarlos con honor, a tratarlos con valor, a tratar a las personas con honor, con respeto. Gracias. Gracias porque aún siendo como soy, dígale al Señor, siendo como soy, que te he fallado tantas veces, aún así tú ves que yo soy conforme a tu corazón. Gracias, porque nuestra historia no ha terminado mal y va a terminar bien. Dígale: Señor, gracias, porque mi historia va a terminar bien. Va a terminar bien. A pesar de todo, siempre habrá alguien en nuestra familia que se levantará y restaurará nuestra casa. Tu palabra dice que tú restaurarás el tabernáculo caído de David. Y ese perfecto que se levantó en la línea de David fue nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Perfecto y sin pecado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos agradecerles por haber formado parte de esta transmisión en vivo. Oramos para que la palabra que Dios nos regaló el día de hoy haya tocado tu corazón, fortalecido tu fe y recordado que Dios está en cada etapa de nuestras vidas. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde compartimos mensajes de crecimiento y todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo